¿Cuántos creen que cuando Jesucristo llega, cambia todo? Ese es el título que le quise poner a esta meditación. Cuando Jesucristo llega, todo cambia. No ha habido a lo largo de la historia, ni habrá alguien tan especial como nuestro Señor Jesucristo. Por más que aparezcan en el mundo filósofos, biólogos y todos aquellos que de alguna manera tengan algún conocimiento, todo esto vendrá de parte de Dios. El que es inteligente, la inteligencia se la ha dado Él. El que es sabio, la sabiduría viene de parte de Dios. Y el que no lo quiere ser, igual, porque no se la ha pedido a Él. Pero si lo viéramos de una forma espiritual, creo yo que los más inteligentes del mundo somos aquellos que le hemos recibido a Jesucristo en el corazón. Porque hemos encontrado el secreto para vivir. Hoy en día, todas las personas y muchos de los que algún tiempo fueron cristianos, anhelan de todo corazón tener felicidad. De hecho, grandes personas adineradas serían capaces de dar toda la fortuna porque haya paz en el corazón, porque hubiera felicidad, y no la encuentran en el mundo. Pero nosotros hemos encontrado una felicidad que viene de lo alto, y esa felicidad la ha dado Cristo Jesús. Por eso yo quiero hoy, hermanos, hablar de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay nadie más importante que Él. No hay, ni lo habrá, como lo decía, alguien que pueda cambiar el sistema de vida del hombre. Cualquier método que pueda inventarse el hombre fracasa. Cualquier reglamento que haya fracasa. Pero lo que Jesucristo hace no fracasa, porque el plan de Dios es perfecto. Esta hora, leyendo ese versículo de la palabra del Señor, muy conocido, y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cómo podemos ver este versículo? Que aquella persona que tiene el encuentro personal con Jesucristo, aquella persona que en un momento de su vida abrió su corazón y dijo: yo ya no quiero esta vida de miseria, yo ya no quiero esta vida de tristeza, yo ya no quiero esta vida de decepción, yo quiero llevar una vida diferente. Y la vida diferente fue cuando se encaminó no a adorar a una imagen, no a adorar a alguien que se haya inventado el hombre, sino que vino a un altar, levantó sus manos al cielo y le dijo: yo quiero ser a partir de hoy propiedad tuya. Y Jesucristo entró en su corazón y su nombre fue inscrito en el libro de la vida, y todos los pecados que habían cometido fueron agarrados y arrojados al fondo de la mar, y esa persona comenzó a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, Jesucristo es el único que cambia al ser humano. Jesucristo es el único que puede cambiar. Y alguien dirá: hermanos, es que yo sí quisiera cambiar, pero es que yo soy muy malo, pero es que yo no creo poder, pero es que yo veo que es muy difícil, porque no creo yo tener el tiempo. O el hombre, hermano, siempre pone algún pretexto para servirle al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Pero alguien, como le decía,
que crea que por la maldad que ha tenido en su corazón puede decir, no hombre, es que yo no creo que Dios me perdone, yo no creo que Jesucristo me perdone. Yo le digo una cosa, Jesucristo pagó por los pecados en la cruz del Calvario. Él pagó por el pecado del hombre más pecador, por el hombre más malo, por el hombre que ha cometido más pecado. Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario. Había un hombre, hermanos, que se llamaba Saulo de Tarso. Este era un hombre malo, según lo dice la palabra del Señor. Si quiere, abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 9, y lo va a mantener ahí, porque vamos a meditar un poco en esto. Saulo de Tarso era un hombre malo que perseguía a la iglesia. Y él sabía que cuando él se acercaba, era capaz de despedazar, de hacer cosas grandes con los cristianos. Y según Saulo, quizá él nunca pensaba que iba a tener un día un encuentro con Jesús. Quizás Saulo, él decía, bueno, esta vida que yo llevo va a ser pues una vida grande, una vida que me voy a dar gusto haciendo y deshaciendo con los cristianos. Pero déjeme decirle una cosa, cuando Jesucristo llega al hombre, cambia por completo. Un día, Saulo de Tarso iba camino a Damasco, dice la palabra del Señor. Y con aquella sed que tenía él de hacerle daño a la iglesia, con aquella sed de ser un hombre criminal, como muchos quizás de los que me están viendo o de los que están en este lugar. Y este hombre iba, hermanos, rumbo a ese lugar. Pero dice en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 4. Vamos a leer desde el versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damascus, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, de la luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz del cielo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando yo veo esto, hermano, me doy cuenta de que en ese momento Jesucristo estaba tratando con Saulo. Jesucristo dijo, bueno, Saulo, ahora se te terminó tu fiesta. Ahora se te terminó ese deseo que tú tienes, porque ahora sí me vas a conocer a mí. Y dice la palabra en el versículo 5, y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Cuando Pablo, hermano amado, ve ahí a Jesucristo, y lo que me llama la atención a mí es lo siguiente, que Pablo iba a matar o asesinar a los cristianos, pero cuando se le aparece Jesús, ni siquiera le dice, tú eres el que sigues a los evangélicos, tú eres los que sigues a los de la iglesia, tú eres el que sigues a los que van a la iglesia Canaán. No, sino que le dice, ¿por qué me persigues? ¿Sabe por qué, hermano amado? Porque nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Si algo nos quieren hacer a nosotros, no lo están haciendo contra nosotros, sino lo están haciendo con aquel que murió en la cruz del Calvario. Bendito sea nuestro Dios. Hay gente que dice, mire, a ese cristiano yo le voy a hacer esto, a ese que vaya a la iglesia le voy a ponchar las llantas para que no maneje ahí, porque yo lo veo que todos los días va a la iglesia. Qué equivocado está, porque el que le quiere hacer algo a uno de los pequeñitos, de los que estamos sentados acá, no están peleando con nosotros, sino que están peleando con el Todopoderoso, y ese sí sabe ganar la batalla, porque Él es grande, porque Él es fuerte, porque Él es omnipotente, porque no hay nadie como él. Entonces cuando se encuentra con Saulo, no le dice, ¿por qué sigues a los de la iglesia? No le dice, ¿por qué me estás siguiendo a mí? Porque sabe una cosa, que cuando Jesucristo murió allá, no murió por una sola nación, no murió solo por un grupo, sino murió por toda la humanidad, porque Él está con los brazos abiertos, esperando que el hombre venga arrepentido ante Él. Y cuando el hombre abre su corazón, Jesucristo entra, y aquella mente del
hombre que era pecaminosa, aquel deseo del hombre malo, Jesucristo lo transforma y el hombre ya es diferente. Y en vez de irse a la cantina, en vez de irse a otro lugar, levanta sus manos al cielo y dice: Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres excelente. Ese es el cambio que Dios hace en el ser humano. Y Saulo, hermanos, cuando ve eso, cuando siente que está caído en el suelo, él hace una expresión que me llama la atención. Le dice en el versículo 9, versículo 6 del libro de los Hechos: él temblando y temeroso le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá ahí lo que vas a hacer. Aquí, hermanos, podemos detenernos un momento. ¿Cuántas veces Jesús ha hablado a tu vida? ¿Cuántas veces Jesús me ha hablado a mí? ¿Cuántas veces Jesús se ha puesto a tu disposición? ¿Cuántas veces Él ha venido con mano de misericordia? ¿Cuántas veces Él se ha acercado y tú has visto la gloria, la misericordia de Él? Quizás no la vistes como Saulo, que te bajó del caballo y que caíste y quedaste ciego, no. Pero cada día que amanece, nosotros vemos la gloria de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque si no fuera así, hermanos amados, muchos de nosotros, de los que estamos en este lugar, ya no estuviéramos vivos. Pero la misericordia de Dios ha sido grande, que te ha tenido en su mano de misericordia. Pero Él quiere que nosotros le digamos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántas veces le hemos dicho nosotros: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Después, hermanos, que Dios nos ha bendecido, después que Dios nos ha ayudado, después que Dios nos ha dado tantas cosas, porque a todo esto nosotros, los que le hemos creído al Señor, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero la palabra del Señor dice que nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Hoy es una misericordia nueva, mañana es otra misericordia nueva. Y ahí dice la palabra que le dice: mira, Saulo, está bien, ahora ya sabes que yo soy Jesús de Nazaret. Ahora va a pasar algo, tú te vas a ir y allá se te va a decir qué es lo que vengas que hacer. Y Saulo, hermanos amados, como había quedado ciego, como estaba, hermanos, humillado. Mire cómo es el hombre, hermanos, cuando el hombre está poseído por algún espíritu, se cree que es el grande, pero la gran diferencia cuando el hombre está en las manos del Señor y comienza a ver que está en la misericordia del Señor, se hace pequeño, porque nosotros hemos reconocido que el único grande se llama Jesús de Nazaret. Él es el único grande. La gloria y la honra siempre tiene que ser para Él. Desde ahí yo veo a Saulo ya, hermanos, humilde, porque ya él había visto la presencia. Entonces él dice: bueno, ahora ya este espíritu que tengo de asesino se me va a quitar. Y se va, y allá estaba un hombre esperándolo. Ananías estaba esperándolo con una palabra. ¿Sabe qué me da a entender esto también? Que Dios tiene propósitos con nosotros. ¿Cuánto creen eso, hermanos? ¿Usted cree que hoy vino a la iglesia porque realmente, bueno, voy a ir porque no tenía nada que hacer? No, usted está en la casa del Señor porque Él tiene un propósito para su vida. Usted está en la casa del Señor y yo estoy en la casa de Él porque Él tenía propósito. Quizá alguien hoy vino a este lugar cansado. Quizá alguien hoy vino a este lugar decepcionado. Quizás alguien vino a este lugar hoy diciendo: voy a ir a la iglesia a ver qué pasa. Lo que puede pasar es que Jesucristo hable a tu vida el día de hoy. Y se fue. Y dice la palabra que cuando Saulo, que ya en el después se fue y se llamó Pablo. Y si después nosotros vemos quién fue el apóstol Pablo, hermanos amados,
Por eso el tema de hoy es: cuando Jesucristo llega, el hombre cambia. Porque después de ser Pablo un hombre asesino, después de ser Pablo un hombre criminal, dice la Biblia que este hombre respiraba el deseo de asesinar. Después de que Pablo era aquel hombre que, hermanos, que los mismos cristianos, cuando él ya regresó del encuentro que había tenido con Jesucristo, tuvieron miedo y dijeron: miren, ahí viene aquel que hacía tantas cosas con los cristianos. Pero dice que él ya venía diferente, porque ya no era Pablo, sino que era el Espíritu de Dios que estaba dentro de él. Y cuando el Espíritu de Dios llega en el hombre cambia, porque el único que puede cambiar al homosexual se llama Cristo. El único que puede cambiar a la lesbiana se llama Cristo. El único que puede cambiar al drogadicto se llama Cristo. El único que puede cambiar al mentiroso se llama Cristo. Por eso a él sea la gloria, la honra, el poder, el imperio y la majestad, porque él es el único que cambia. Y después, hermanos amados, como nosotros vimos cuando el apóstol Pablo en sus cartas, como él dice después: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Después decía el apóstol Pablo: yo ya quisiera estar en la presencia del Señor, pero porque estoy aquí con ustedes me es necesario. Y cuando uno lee todas las cartas que él escribió, incluso dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ese es el cambio que Dios hace en el ser humano. Ese es el cambio que Dios quiere hacer en nosotros, porque nosotros hemos sido llamados para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. ¿Cree usted que Dios lo llamó para eso, hermano? ¿Cree que cuando usted tuvo ese encuentro con el Señor cambió su vida? Usted ha sentido, hermano, usted, si yo le dijera hoy, hermano, usted siente la diferencia que como cuando no era cristiano. Y si alguien quizá hoy me dijera: no, hermano, yo sigo siendo el mismo, yo no he sentido nada, ¿sabe qué te puedo decir? Entonces tú necesitas tener un encuentro personal con tu Dios. ¿Cuántos han sentido que Cristo está en su vida? Porque ese es el asunto, hermano. ¿Cómo yo voy a decir que Cristo está en mi vida si desde que conocí al Señor no he tenido ningún cambio? ¿Cómo? ¿Cómo puede decir? ¿Cómo? Si el apóstol Pablo, después que se ve la gloria de Dios, hubiera seguido siendo el mismo, entonces cómo él iba a predicar, cómo él iba a escribir las cartas, cómo él iba a estar tan convencido si él llegó, hermano, hasta decir: mire, toda la sabiduría que yo tengo, todo eso lo doy por basura, porque he encontrado algo más importante, que es la palabra del Señor. Nosotros hemos encontrado algo más importante que cualquier obra literaria, que cualquier libro de fábula, algo más importante que se llama palabra de Dios. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Qué bueno es cuando Dios cambia el corazón. Entonces dirá alguien: muy malo soy yo, muy pecador soy yo. No importa, Cristo te puede salvar. No importa, no importa cuál sea tu condición, Él quiere salvarte hoy. Él quiere restaurar tu vida, pero tienes que tener ese encuentro con Jesucristo. De otra forma no funciona. A ti te pueden inventar que tienes que ir a adorar allá, como los salvadoreños que ahora ya tienen otro santo, como los salvadoreños que ahora tienen, pues tienes que ir a confesar. Qué tristeza, hermano amado, cuando hay una gran necesidad en el mundo de levantar nuestras manos al cielo y pedir que venga misericordia de lo alto. Gente levantando a otros hombres, cuando el mismo Señor dijo: porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo, el único que puede salvar. Hoy el que me escucha, no hay nada que esté colgado, un cuadro no te puede salvar, porque el único que salva fue un día crucificado, murió, pero lo más hermoso es que al tercer día resucitó y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Bendito sea nuestro Dios.
De ahí para acá, hermanos, todos los que se han muerto están en un sepulcro. Todos los que murieron en Cristo están esperando, como cantábamos al inicio, que la trompeta suene. No hay nadie que te pueda salvar. No hay nadie que pueda darte salvación, porque solo hay un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre es Jesús de Nazaret, y no lo hay nada ni nadie que lo pueda cambiar. Y eso es lo que tenemos que predicar hoy. Eso es lo que tenemos que hablar. Hoy, hermanos, en los púlpitos se tiene que hablar que el que puede cambiar la condición de los países, que el que puede cambiar la situación, hermano, de tanta violencia. Recuérdese que la palabra del Señor dice: si se humillare mi pueblo, el cual su nombre es invocado, y oraren y clamaren y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, hasta entonces yo oiré desde los cielos. Hasta entonces Él va a oír cuando la gente se postre, cuando la gente le diga: Señor, yo ya no puedo con este problema, yo ya no puedo con esta situación. Entonces va a decir Jesús: ahora yo soy el que puedo, ahora yo soy el que puedo. Y Él hace cosas grandes en la vida del ser humano. Porque déjeme decirle una cosa: Jesucristo es experto en hacer cosas grandes. Le voy a decir algo, por ejemplo. ¿Ha habido alguien, ha escuchado usted de alguien? Y lo vamos a hacer con el mensaje que tuvimos en la mañana. ¿Ha oído usted de alguien? Como hacíamos un número en la mañana con nuestra hermana Caridad, o mejor dicho, lo hacía ella, como 15,000 personas siendo alimentadas con 2 pececitos y 5 panes. Como 15,000 personas. Fíjese, hermano, que cuando la hermana Caridad estaba dando eso, yo me estaba gozando. Porque ese es el Cristo que nosotros adoramos. Ese es el Cristo que de la nada, hermano, de la nada, de lo que no hay. ¿Cómo sería ese acontecimiento? Yo hubiera querido estar ahí. ¿Cómo sería eso, hermano? Que ponen ahí la cesta y comienza: bueno, hagan fila acá, no, hombre, pero no vemos pescado. Ustedes despreocúpense, aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y comenzaban a sacar, y quizás decían: no, a mí deme ese que está más grandecito, ahí está, no te preocupes, hombre, si hay para todo. Y sacaban y sacaban y sacaban. Es que ese es el Cristo que nosotros tenemos. Ese es el Cristo. Aquella gente sacaba el pescado, sacaba, y quizás le decían: aquí hay para ti, aquí hay para allá. Y la gente se quedaba sorprendido. ¿Por qué? Porque lo que Jesucristo hace sorprende al mundo. Lo que Jesucristo hace sorprende. Y hay muchos mensajes, hermanos, hay muchos ejemplos donde vemos que Jesucristo hizo cosas grandes. Por eso es que nosotros creemos en Él, porque Él no es un derrotado, porque Él no ha perdido ninguna batalla, sino que cada día, hermanos, Él va de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y por eso los cristianos, nuestra mirada tiene que estar en Él, solo en Él, solo en Él, porque Él es el único que nos puede dar un ejemplo de vida. Hermanos, Jesucristo llegando a la vida de Saulo y después convertido en el gran apóstol Pablo. Quizá tú te sientes angustiado. Quizá los problemas de la vida te tienen agobiados y tú dices: yo no encuentro salida. Y te sientes quizás como que estás en el mar, como un barco a la deriva que no encuentra solución. Hoy te digo: Jesucristo es la solución. Cierto día, dice la palabra del Señor, vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 8 versículo 23. En el libro de Mateo capítulo 8 versículo 23, ahí hay una historia, hermano, y no es historia, sino hay algo que se cuenta en la escritura, porque esto es real que pasó. Dice la palabra del Señor: y entrando en la barca, dice, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en la mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos
y le despertaron diciendo: sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos, y el mar se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Los discípulos, hermanos, ahí estaban en el barco que ya se les hundía, y dice que se levantaron aquellas olas fuertes. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? ¿No será que estás siendo amenazado por las olas que están viniendo a tu vida? ¿No será que tu barca, y esa barca puede ser la barca del matrimonio, la barca de tus hijos, la barca de la economía, yo no sé qué barca en la cual tú estás sintiendo que estás naufragando? Quizá tú sientes que la tempestad está más alta que tu barca donde tú te vas encaminando. Y sabes cuál es lo peor: quizá no te has dado cuenta que Jesucristo está a la par tuya. Jesucristo está peleando contigo. Lo único que tienes que levantar tus manos y decirle: Jesús, sálvame que perezco. Quizás ya tú sientes que se te vino el mundo encima. Quizás tú dices: qué barbaridad, yo mejor estuviera en mi país, yo mejor estuviera en otro lado. No, tú donde estás puedes ser victorioso, porque el Cristo que yo conozco está aquí, está allá, donde quiera, porque Él es presente, Él es omnipotente, omnipresente, Él está en todo lugar. Y a todo esto yo sé que Él está a esta hora con nosotros. Bendito sea nuestro Dios para siempre. ¿Cuál es el asunto entonces? A veces, hermanos, la barca de nosotros está que se nos hunde la barca, y por eso tú viniste hoy acá, y por eso la gente está escuchando allá por medio del internet, porque le queremos decir que lo único que tienes que hacer es levantar las manos al cielo, como dijo el salmista: alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él dijo: no, yo sé, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Entonces los discípulos ahí afligidos, los discípulos no hallaron qué hacer, y se levantó, hermanos amados, se levantó aquel que todo lo puede. Yo quisiera también que cada vez que veamos esto, nosotros nos transportemos a esa escena. Y qué precioso ha de haber sido que los discípulos ahí afligidos, los discípulos preocupados, y se para el Rey de Reyes y Señor de Señores, y se para el león de la tribu de Judá, y le dice: mar, tranquilo mar. Y el mar, hermanos, como que tuviera grandes oídos, se quedó tranquilito. ¿Sabe por qué? Porque no estaba hablando cualquier hombre, estaba hablando el Hijo del Dios viviente. A Él sea la gloria, a Él sea el poder, por el imperio y la majestad de Él. Cuando Él habla, hermano amado, no hay quien diablo que se pueda parar, porque Él tiene toda autoridad. Y la mar, hermano, se quedó. Hermano, qué Dios el que nosotros tenemos, que Jesucristo. A ti y a mí a veces un problemita nos aflige, a veces solo porque nos digan: ay, viene migración, nos vamos corriendo. Que migración ni que nada. Nosotros somos hijos del Dios viviente, y la Biblia dice: todo lo que la planta de tus pies pisare, eso es tuyo. Y si Dios lo ha traído, Dios lo va a respaldar, porque Él es poderoso. Ese es el problema, hermanos, que a veces yo miraba ahí los discípulos y decía: ellos, hermanos, estaban con Jesús a la par, Jesús estaba durmiendo, pero literalmente nosotros también, ahora nosotros no dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando tú vas manejando, ¿tú crees que vas solo? Cuando tú estás en tu casa durmiendo, ¿tú crees que estás solo? No, el ángel de Jehová está contigo. Cuando tú quizá te has quedado a punto de cometer algún pecado o algún error, el ángel de Jehová te ha dicho: un momento, tú eres cristiano. ¿No se ha dado cuenta que a veces, hermano, nosotros estamos a punto de cometer una locura, a punto de cometer algo que no agrada delante del Señor, y hay algo que nos habla, algo que nos hace frenar? ¿Sabe qué es eso? Eso es la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Dijeron la gente que estaban ahí, qué hombre este, qué hombre este, que aún los vientos le obedecen. Qué hombre este, dijeron. Y yo digo hoy también aquí desde este púlpito, qué hombre ese que aún pudo cambiar la vida del pecador. Qué hombre este que estando en su trono de gloria allá arriba con su Padre, vino, hermanos, a morir por nosotros, vino a hacerse hombre. Qué hombre ese que no le importó que lo maltrataran. Qué hombre ese que no importó que lo escupieran. Qué hombre ese que no le importó nada, pero con tal de que usted y yo fuéramos salvos para la gloria y la honra del Señor. Ese es el hombre Jesucristo. Él es el Rey, Él es el poderoso, Él es el victorioso, hermano amado, el que se merece toda gloria y toda honra, porque después de Él no hay nada ni nadie. A Él sea la gloria por toda la eternidad. Ese es el Jesucristo. Ese es el hombre. Él es nuestro líder. Él es nuestro capitán. Él es, por eso yo cuando leo esto, hermanos, me gusta. Y como la Biblia algunas veces lo menciona, dice que Él es la piedra angular. Dice que Él es el primogénito de la creación. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el juez, dice la palabra. Él es la luz del mundo. Él es el príncipe de paz. Es el Hijo de Dios. Él es el verbo, dice la palabra. Él es el verbo de Dios. Él es el verbo que da vida. Él es el Alfa y Omega. Él es el Emanuel. Él es el yo soy. Él es el Señor de todos. Es el Dios verdadero. Yo no sé si atreve a darle una ofrenda de aplauso a aquel que todo lo puede, aquel que está a la diestra del Padre, porque todos estos nombres son los que nos dan a nosotros fuerza. Dice que Él es el príncipe de paz. Dice que Él es el pan de vida. Dice que Él es el libertador. Dice que Él es el buen pastor. Él es el sumo sacerdote. Él es el cordero de Dios. Es el meditador. Es la roca fuerte. Él es la restauración y la vida. Él es el salvador. Él es la vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Y no hay nadie que pueda ir al Padre si no es por Él. Mire cuántos nombres tiene Jesucristo. Él es el príncipe de paz. O sea que los que estamos en Él no podemos estar, hermanos, afligidos. No podemos estar tristes porque en Él tenemos paz. Ese es Jesús. Él es el que quiere entrar a la vida del ser humano. Él es el que está tocando la puerta del corazón. Ya deja de andar buscando la felicidad donde no la hay. Ya deja de andar perdiendo el tiempo en yendo a que te hagan limpias con huevos de no sé qué, haciéndote baños de ruda. Al infierno vas a ir para parar con todo esto, porque el baño que el hombre necesita es el baño de la sangre carmesí que fue derramada en la cruz del Calvario. Ese sí cambia, ese sí puede cambiar. De ahí te puedes bañar con toda el agua que pasa por el Potomac y no pueda pasar nada. Lo que pueda pasar es que salgas enfermo, pero en Cristo somos victoriosos, porque la sangre carmesí es la que limpia el pecado de todo aquel que se acerca y se cubre en esa sangre. Oh, que Jesucristo el que nosotros tenemos, hermano. Oh, que Jesucristo. Por eso benditos nosotros, vosotros somos benditos. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos presentó este plan de salvación y nosotros dijimos que ese plan está interesante, y desde que lo conocimos lo agarramos en nuestro pecho y lo hemos hecho de nosotros, y hemos comenzado a darnos cuenta que la gente más feliz del mundo no es aquella gente que tiene dinero, no. La gente más feliz del mundo es aquella que camina con Cristo. La gente más feliz del mundo es aquella que dentro de Él no hay, hermano amado, más que espacio para que Cristo more en el corazón. ¿Usted cree que es feliz en Cristo, hermano? ¿Usted cree que es diferente a la gente del mundo? Nosotros somos diferentes, hermanos. Si en la misma carta que escribe el apóstol dice que nosotros somos real sacerdocio, nosotros somos nación santa, nosotros somos pueblo adquirido por Dios. O sea que nosotros hacemos la diferencia en el mundo. Si te sientes enfermo y despreciado
Y quizá dices, a mí nadie me quiere. Y como hay muchas gentes que dicen esta expresión, yo no sé si usted la ha escuchado, yo no sé si usted la ha dicho, pero si la ha dicho, voy a dejar un juego de palabras, no lo diga. Hay gente que dice, ay, yo con mi enfermedad. Ninguna enfermedad es de nosotros. Las enfermedades ya Cristo las curó en la cruz del Calvario. Si estás enfermo, tú necesitas un encuentro con Jesús, porque solo Él te puede sanar. Y hay dos tipos de sanidades. Oiga bien, hay dos tipos de sanidades que Jesucristo quiere hacer. Hay una sanidad física, y es aquello que a mí me duele el corazón y necesito que Dios me sane. Aquello que yo tengo cáncer y quiero que Dios me sane. Aquello que yo tengo enfermedad, que yo tengo SIDA y necesito que Dios me sane la SIDA. Y necesito que Dios haga cualquier enfermedad. Esa es una de las enfermedades. Pero Jesús está más interesado en sanar la enfermedad del pecado. Porque el hombre se puede morir hoy. Yo me puedo morir hoy, usted se puede morir quizá de un cáncer que usted tenga, quizá de una enfermedad que no tenga cura. Pero si estamos bien con el Señor, hermanos, nosotros lo que hacemos es pasar a vida eterna. Entonces lo que Jesucristo quiere es la sanidad interna del ser humano. Y es donde está el gran problema. Y es ahí donde el hombre rechaza, porque el hombre no quiere el trato con Dios. El hombre no quiere eso. El hombre solo quiere la sanidad física. Mire, lo hemos declarado que está enfermo y ya los doctores dijeron que ya no tiene solución. Ahí viene el hombre corriendo para la iglesia. Ahí viene el hombre corriendo para el amigo que es cristiano. Viene el hombre y le dice y ora por él o sana. Y aquella persona es sanada. Nunca más lo volvemos a ver. Porque el hombre solo le interesa el favor de él. Pero mire, en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Yo quiero que analicemos esta situación. Lucas 17, 11, dice la palabra del Señor. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en la aldea, le salieron a él 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Acuérdese de esta expresión, se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Versículo 14. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Detengámonos un momentito ahí. Cuando estos 10 leprosos ven que está Jesús, y por eso el tema es, cuando Jesucristo llega, todo cambia. La única solución que tenían estos leprosos era acercarse a Jesús. Porque recuérdese que en ese entonces tener lepra era que los aislaban de la sociedad. Por eso le dije ahí que hiciera hincapié donde dice parados de lejos. Ellos ni siquiera se podían integrar a la sociedad, porque tener lepra era sinónimo de pecado. Por lo tanto, estos 10 leprosos estaban aislados, estaban lejos. Y de allá de lo lejos dice que le gritaron y le dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Mire qué expresión es la de estos hombres. Y Jesucristo, miren, lo primero que hace con ellos
es integrarlos a la sociedad. Él ni siquiera le dijo, miren, vengan acá, bueno, van a quedar limpios. No, le dice, miren, ¿saben qué? Yo sé, les dice el Señor, que el problema más grande que ustedes tienen es que necesitan integrarse a la sociedad. ¿Sabe qué me da a entender esto? Que Jesucristo conoce todo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces les dice, mire, ustedes me van a hacer un favor, ustedes se van a ir mejor y se van a presentar, se van a mostrar ante los sacerdotes. Lo que Jesucristo estaba haciendo, hermanos, es sacándolos del anonimato, sacándolos de donde no daba nada, nadie por ellos, porque ellos eran despreciados, ellos estaban abandonados. Entonces lo que hace es sacarlos, y cuando los saca, los está integrando a la sociedad, porque Jesucristo sabía que eso era lo que a ellos los estaba matando. ¿No es eso lo que Jesucristo ha hecho por nosotros? Muchos hermanos amados, ya estábamos perdidos quizá en la drogadicción. Yo no sé cuál haya sido su pecado, y de allí llegó la mano restauradora de Jesucristo. Te sacó de donde estaba, te trajo a un lugar, y ahora tú eres, como decíamos en el verso que leímos, ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, pero lo interesante que mientras ellos, hermanos, iban caminando, dice la palabra del Señor, aquellos comenzaron a verse, y dice que dijo uno, mira, mira, algo está pasando, y mire, se me está quitando la lepra. Y miraba el otro y le decía, sí, a mí también. Y quizás seguían avanzando, y de repente dijo el número 2, a mí también se me está quitando la lepra. Y seguían avanzando, y de repente se dieron cuenta que esta gente había sido sana. Estos 10 habían sido sanos. ¿Sabe por qué? Porque el que había enviado había sido Jesús de Nazaret. El que los había enviado se había llamado aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Y se fueron ellos y dijeron, ahora nosotros estamos sanos, ahora estamos ya sanos. Y fueron, hermanos, pero lo triste de esto es que de los 10, y eso era lo que les decía, a veces el hombre solamente busca el favor de Dios. De los 10, hermanos, de los 10 que fueron sanos, solo uno regresó a darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Solo uno. ¿Dónde estará el montón de gente que ha venido a la iglesia cristiana Canaán y han orado y se ha ayunado por ellos, y Dios los ha sanado y Dios los ha restaurado? Y la pregunta, ¿y dónde están? ¿Dónde están aquellos que ya recibieron el favor de Dios? Muchos de nosotros, hermanos, a diario le hemos hecho planes, propósitos, nos hemos comprometido con Dios, pero de todo lo que nos hemos comprometido, nada hemos cumplido. Estos acá, imagínense, cuando vieron que estaba Jesús de Nazaret, dice la palabra que ellos le pidieron el favor, por favor, sánanos. Jesús los envió, los sanó. Pero qué triste es que el hombre solo busque el favor de Dios. ¿No cree que da tristeza, hermano? 9 no regresaron, y Jesucristo queriendo cambiarlos, y Jesucristo queriendo cambiar a los 10, uno regresó, uno nada más. Quizá los que me están escuchando hoy, Dios te ha sanado. Seamos agradecidos con Él. Seamos agradecidos con Jesucristo, hermanos. Si Él nos ha bendecido, seamos agradecidos con Él. Si Él nos ha salvado, seamos agradecidos con Él. Si Él nos ha perdonado, seamos agradecidos. Porque si descuidamos esta salvación tan grande, no hay otra oportunidad. No lo hay. No hay, hermanos, ninguna otra oportunidad. Pero la palabra del Señor dice que, miren el 17 lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero.
Y mire lo que logró ese uno que regresó. Levántate, le dijo, y vete. Tu fe te ha salvado. Por eso le decía, 2 sanidades hace Jesucristo: la física y la espiritual. ¿Cuál es la que Él ha hecho en tu vida? ¿Cuál es la sanidad que Jesucristo ha hecho en tu vida? Aquí eran 10. Los 9 hermanos se fueron sanados de la lepra. Sí, quedaron sin lepra, pero no recibieron la salvación. La salvación no llegó porque no vinieron a recibir a aquel que puede dar la salvación. ¿Qué nos interesa más a nosotros entonces? Yo sé que los que estamos hoy acá nos interesa más la salvación. Yo sé que a nosotros nos interesa más que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. A nosotros nos interesa más, hermanos amados, que las cosas de este mundo. No, las cosas de este mundo suceden porque sucede. A nosotros nos interesa más lo que cantábamos al inicio. Qué coro tan hermoso el que cantábamos: cuando allá se pase lista. Usted quiere estar ahí cuando se pase lista. Usted quiere estar, hermanos, cuando haya esa fila interminable allá en el cielo. Porque vamos a hacer millones y millones de gente. Y no se preocupe, hermano, allá va a haber toda la eternidad. En el reino de Dios va a haber toda la eternidad. Y que a nosotros lo que más nos interesa es que estar en esa fila que esté allá. Y que nombre por nombre sea llamado. Fulano de tal, Pedro, al gozo de tu Señor. Juan, al gozo de tu Señor. María, al gozo de tu Señor. Y así cada uno, hermano, de los nombres. Y qué precioso va a ser. Y yo me imagino que quizá lo estoy haciendo en una forma, hermano, simbólica, quizá en esa fila interminante. Pero cuando ya vayamos acercándonos y que ya quedan 3 que vayan, y que ya quedan 12, y que ya solo uno, y que ya el nombre de nosotros sea mencionado, allí estaremos con el Señor eternamente y para siempre. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Eso es lo que Él necesita. Esa es la sanidad que Él quiere hacer. Pero muchos se fueron y no aprovecharon la oportunidad de ser feliz. Hermanos, solamente Cristo está contigo en los momentos difíciles. ¿Cuánto creen esto? Hay un momento de tu vida que tus amigos se van. Hay un momento de tu vida que hay un dolor interno. Hay un momento de tu vida que nadie te puede ayudar. Hay un momento en tu vida que por más fuerte que sea el hombre o la mujer, necesita la ayuda de parte de Dios. Y viene a mi mente aquella historia, hermanos, de Lázaro. Cuando Jesucristo se da cuenta que Lázaro había muerto, Él dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Él sabía, hermanos, que Marta y María estaban sufriendo. Él sabía que Marta y María estaban tristes. Él sabía que estas mujeres estaban despedazadas porque se les había muerto su hermano. Pero es lo que les digo, en ese momento de tristeza, en ese momento de dolor, aparece Jesús de Nazaret. Y dice la palabra en el libro de San Juan, capítulo 11, mantenga ahí en el capítulo 11. Dice que Jesús llegó donde estaban Marta y María. Y le dice: Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Mire,
en lo humano eso es lo que nosotros pensamos. Y yo creo que era la expresión más fácil y más lógica de Marta y María, saber de que eso ya se había terminado, que ya no había más solución, porque Lázaro ya había muerto, y no solo ya había muerto, sino ya lo habían enterrado. O sea que ya eso para el hombre, para la mente del ser humano, ya eso ya no tenía solución. Ya ese problema estaba terminado. Y como que decir, y Señor, ¿por qué te apareces hasta hoy, hombre? Jesucristo, ¿por qué después de 4 días vienes? Jesucristo, ¿por qué te aparece? Jesús, ¿por qué vienes hoy? Si eras amigo, mira, nosotros te necesitábamos. Porque hemos estado sufriendo. Porque nuestro hermano se ha muerto. ¿No será que eso nos pasa a nosotros? Que el problema que tenemos creemos que ya no tiene solución. Quizá tú ya lo enterraste y dices, no, con ese problema yo también me voy a morir. Con esa situación yo también voy a dejar de existir. Yo te digo una cosa, hay alguien que te puede resucitar y ese se llama Cristo Jesús. Y le dice Jesús, mira, tu hermano va a resucitar. Y otra vez le dice María, sí, yo sé que va a resucitar, hombre, pero eso será hasta en el día postrero. Ese será cuando la trompeta suene. Y Jesús le dice, no, él va a resucitar. Pero aquí viene lo interesante. Versículo Juan 11:26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahí hay una pregunta. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Esa preguntita que está ahí hace la diferencia. ¿Usted cree que Cristo tiene poder? ¿Usted cree que Jesucristo vendrá por nosotros? ¿Usted cree que Jesucristo puede hacer cosas grandes en la vida? ¿Usted cree que aunque el problema ya esté demasiado grande, Él lo puede solucionar? ¿Crees esto? Y Él le hace la pregunta y le dice, ¿crees esto, Marta? ¿Crees esto, María? ¿Creen ustedes? Y esa pregunta es para nosotros. ¿Creemos nosotros en Jesucristo? ¿Creemos en que Él murió en la cruz del Calvario? ¿Cree usted que sus hijos serán salvos para la gloria de Dios? ¿Cree usted que su matrimonio será restaurado? ¿Cree usted que usted será salvo? Y para ser más específico, ¿cree usted que si la trompeta suena, se va con el Señor? Entonces ahí hace la diferencia. ¿Crees esto? Y él dice, crees. La palabra del Señor dice que para el que cree, todo es posible. Y le dice en el 11:34, ¿dónde lo pusiste? ¿Dónde lo pusiste? Pregunta. ¿Usted cree que Jesucristo no sabía dónde estaba? ¿Usted cree que Jesucristo no sabía que estaba enterrado ya? Entonces ahí le hace una pregunta y le dice, ¿dónde lo pusiste, Marta? ¿Sabe por qué? ¿Dónde lo pusiste? ¿Sabe? Ese es un enfrentamiento que hay entre una persona que está hablando y una persona que está escuchando. Eso es para hacernos recordar dónde está tu situación que te está limitando para crecer. ¿Dónde has puesto tu talento? ¿Dónde has puesto lo que le has ofrecido a Dios? ¿Dónde has puesto tú aquello que le ofreciste a Él? ¿Dónde lo pusiste? ¿Dónde está? Por eso él le dice, ¿dónde lo pusiste? Y le dijeron, Señor, ven. Y Señor se va. Y llega y le dice Jesús, Marta, quita la piedra. Marta, quita la piedra. ¿Usted cree que Jesús no tenía poder para quitar la piedra? ¿Usted cree que Jesús no tenía el suficiente poder para decir, piedra, quítate de acá?
Entonces, ¿por qué Jesús le dice, Marta, quita la piedra? ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es así. Las cosas que tú puedes hacer, Él no las hace, porque eso lo tienes que hacer tú y lo tengo que hacer yo. Dios no, Jesús no te va a agarrar a ti y te va a maniar y te va a agarrar del cuello para que vengas a la iglesia. No, Él te pone el deseo, y cuando tú vienes a la iglesia, entonces comienzas a levantar tu mano, y ahí es cuando viene la presencia de Dios. Entonces Él le dice, Marta, mira, hay que quitar la piedra, hombre. Y Marta, la hermana de Lázaro, le dice, no, Señor, mira, yo ya no creo que esto se pueda solucionar, porque mi hermano ya hiede, Señor. Mi hermano ya está descompuesto, Señor. Si ya son 4 días que tiene que estar muerto, 4 días, Señor, ya ese cuerpo está en descomposición, ya ese cuerpo ya no tiene vida, ya no hay forma. Así es, el diablo te hace sentir que tú ya no te puedes levantar, que tú ya estás muerto, que tú ya hiedes, que a ti ya te han enterrado vivo. Pero hoy te digo, levántate en el nombre de Jesús, levántate en el nombre que es sobre todo nombre, porque aunque el mundo te diga que ya hiedes, tú hueles para la gloria del Señor. Y le dijo, Marta, no, aquí sí hay problema, porque esto ya está deshecho, esto ya se acabó. Por eso yo te dije que habías que venir antes. Y Jesús le dice, Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Iglesia amada, no le he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios esta hora. Si creemos, veremos la gloria de Dios. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Y le dice, Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres. ¿Cómo, Señor? No, hombre, ya espérate lo que va a pasar. Ya te vas a dar cuenta lo que viene en un momento. Hoy, hermano amado, le digo, quizá tú con tu problema estás ya a punto de tirarle de la toalla. No te rindas, confía en Él, que Él es poderoso, que Él es grande y que Él te va a ayudar para que ese problema en Cristo Jesús sea bendecido para la gloria de Él. ¿Cuántos están enfermos? Dios los puede sanar esta hora. Todo aquel que se sienta desanimado, Dios lo puede animar. Y dice la palabra, y aquí es donde viene lo importante, hermanos amados. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y dice la palabra del Señor que Lázaro, que hacía ya 4 días que había muerto, cuando escuchó la voz, yo me imagino que cuando Lázaro estaba ya en el sepulcro deshecho ya por 4 días, me imagino que aquellos cuerpos o aquel cuerpo se comenzó a juntar nuevamente. Y aquellos huesos se comenzaron a formar. Y comenzó, hermanos, a tener movimiento, porque había escuchado no la voz de un hombre, sino la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquel Lázaro, dice la palabra, que al escuchar esta palabra de Jesús, que le dijo, Lázaro, ven fuera, aquel hombre salió como lo habían enterrado, como lo habían metido, salió todavía atado. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesucristo habla, las cosas cambian. Cuando Jesucristo habla, las cosas cambian, porque Él tiene todo el poder del mundo. Y no que tenía 4 días ya, y no que estaba ya deshecho, y no que ya días, no, pero es que el que estaba hablando era Jesús de Nazaret. Hermano, Jesucristo tiene poder. Por grande que sea el problema, por atribulado que estés, quizá la necesidad que tienes dentro es la necesidad del perdón. Quizá el problema que tienes es el pecado.
Yo te digo una cosa, acércate a Jesucristo. Él es el único que te puede perdonar. Él es el único que te puede salvar. Ya con esto termino, hermanos. Hubo un hombre así rapidito que dice la palabra del Señor que era pequeño de estatura. Aquel hombre sabía, hermanos, que tenía dinero. El hombre era rico, el hombre tenía bienes, pero dentro de él había una necesidad del perdón. Yo no sé cuántos de los que están hoy acá tienen necesidad del perdón. Y dice la palabra que aquel hombre, cuando escuchó que estaba Jesús de Nazaret pasando, el hombre se subió a un árbol. ¿Por qué? Porque esa era la oportunidad de él de recibir a Cristo en su corazón. Y Jesucristo, cuando lo vio, le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Yo te digo hoy, hermano y amigo, es necesario que abras la puerta de tu corazón para que él pose en tu casa. Y dice la palabra del Señor que Zaqueo, cuando lo oyó, se fue corriendo para su casa, y cuando Jesucristo llegó le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa. La salvación ha venido hoy para la iglesia. La salvación ha venido hoy. Y en el libro, hermanos, de Mateo, en el libro de Lucas capítulo 19 versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos. Usted y yo estábamos quizás en la peor desgracia, pero cuando llegó Jesucristo nos salvó. Y ahora exaltamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es poderoso, porque Él es grande, porque Él está con nosotros. Y así como salvó a todos ellos, nos salvará y los ayudará para que un día estemos con Él eternamente y para siempre. Amigo y hermano, Jesucristo quiere cambiar tu vida. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estás perdido hoy. Estoy perdido hoy. Hay alguien que todavía no ha recibido a Cristo. Mejor le sea que tenga ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, has sido bueno. Y hemos podido, Señor, aprender de ti. Que cuando tú llegas, cambias. Que si hay corazón afligido, lo alientas. Que si estás enfermo, lo sanas. Que si estás aislado, lo traes a la sociedad. Y que si tiene necesidad de perdón, lo perdonas. Hoy ha venido la salvación a la casa del Señor. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Jesucristo no es cualquier cosa. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si Él todavía habla a tu corazón, es porque la misericordia de Él es grande. ¿Qué hubiera sido de Saulo si no se humilla ante Él? No hubiera llegado a ser lo que fue. ¿Qué hubiera sido de los discípulos si no claman a Jesús? No hubieran visto cómo se calman el mar. ¿Qué hubiera sido de las hermanas de Lázaro si no quitan la piedra? No hubieran visto la gloria de Dios. Así que para poder ver la gloria de Dios, lo que se necesita es abrirle el corazón. No hay nada ni nadie que te pueda salvar. Nadie más. Nadie más. Solo Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Él. La oportunidad es hoy.